Muy buenos días, queridos hermanos, tengan todos ustedes. Me place de nuevo estar con ustedes para poder compartir este maravilloso tema acerca de la educación. Como ya veníamos viendo hace un tema pasado, los fundamentos de cuál debería ser la verdadera educación, la verdadera ciencia de la educación, vamos a continuar ahondando en este tema. Pero antes quisiera que nos volviéramos a concentrar en la imagen donde nos quedamos. Y la hermana Faye hace esta pregunta maravillosa que es con la que finalicé la vez pasada. Dice, si este es el precio del cielo, es decir, poder implantar en nosotros una verdadera educación, dice ella, ¿no conduciremos nuestra educación según este plan? ¿Y cuál es el resultado? Finalmente, la vida eterna. Entonces, hoy vamos a continuar con este tema, vamos a seguir una secuencia histórica de lo que veníamos haciendo. Nosotros vimos todo lo que fue antes de 1844, ahora vamos a ver unos años antes de 1844 hasta nuestros días. No vamos a ahondar en esta mañana todo lo que tenemos que ver, simplemente vamos a ir paso a paso viendo cómo se va desarrollando esta historia, de cómo debería ser esa educación verdadera. Quiero que con sus Biblias me acompañen en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Todos vamos a buscar en la Biblia bien atentos. Vamos a ir al libro número 5 de la Biblia, Deuteronomio capítulo 4 y el versículo número 6. Que es muy similar al texto que dimos la primera sesión de todos estos temas. ¿Qué dice ese texto? ¿Alguien que tenga voz fuerte que quiera leerlo? Solamente versículo 6 del capítulo 4. Guárdalos pues y ponlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Muy bien. Esta mañana les decía a los muchachos que qué entendían por sabiduría y muchos de ellos respondieron muy bien diciendo que es el temor a Jehová y aquí lo podemos confirmar. Guardadlos, cumplidlos, es decir, está hablando acerca de la ley de Dios, de sus estatutos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones que al oír todas las leyes dirán, qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Este es el propósito de nuestro Señor desde la eternidad, que seamos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, apartados finalmente para alumbrar. Y vuelvo a repetir lo que estaba diciendo la vez pasada. ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel allá en esa zona geográfica? Que de ese punto se expandiera la luz a todo el mundo. ¿Cuál fue el error? Que ellos cobijaron esa verdad y se la guardaron para ellos mismos y solamente se guiaron por las tradiciones y no quisieron entender finalmente cuál era el mensaje de Jesús al venir a esta tierra. No entendían por qué él iba donde los gentiles, pero ese era su propósito, el hecho de llevar a muchas otras almas la verdad. Entonces vamos a continuar con nuestro tema, la verdadera ciencia de la educación. Estamos cobijando todo este tema, es la parte número 2, basado en este libro de estudios sobre la educación cristiana de E.A. Sutherland, uno de los pioneros, uno de los seguidores adventistas del séptimo día firmes, que llegó a ser médico, educador, director, rector de muchas universidades en el tiempo cuando la hermana White aún vivía, y que finalmente junto con Percy Magan crearon el instituto o el colegio Madison. ¿Sí? Que finalmente fue el que como que dio esa luz de la educación verdadera para las otras instituciones que debíamos nosotros seguir teniendo en este momento, pero que tristemente, y como se expresa en este libro, nos apartamos, se nos quitó la luz. Y para darles un resumen, esta institución que este hombre creó, que este hombre formó con la ayuda de Dios y pues de todos los misioneros que siguieron, quedó en gran deuda, con más de $500 millones de deuda en el año de 1964. Cosa que nunca debió suceder si se hubieran seguido los principios de la verdadera educación. Volvemos a esta imagen, está allí la hermana Juárez, sus dos hijos, Edson y Emma, y allá los pioneros que levantaron este colegio de Madison, y son como las imágenes que vamos a ir viendo, que finalmente nos van a desencadenar a estudiar cómo fue esta institución. ¿Listo?
Pero antes que todo yo quiero, antes de entrar en materia, quiero leer este texto con ustedes porque vamos a ver realmente en dónde se concentra la aprobación de Dios. Vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios de nosotros y ese va a ser nuestro diploma. Dice el texto de la siguiente manera: los jóvenes y las señoritas acumulan una provisión de conocimientos. No esperen a que hasta alguna comisión humana, llamémoslo universidad, colegio, institución, los examine y los declare competentes para trabajar, sino que salgan por los vallados y los caminos y comiencen a colaborar con Dios. Empleen sabiamente el conocimiento que poseen. Usen fielmente sus facultades impartiendo con generosidad la luz que Dios les ha concedido. Estudien los mejores métodos de impartir a otros paz, luz, verdad y las muchas otras ricas bendiciones del cielo. Mejoren constantemente. ¿Eso no es educación? Tenemos que estar mejorando, creciendo nuestro carácter constantemente. Manténganse ascendiendo cada vez más alto. Lo que verdaderamente vale ahora es la habilidad de poner las facultades de la mente y del cuerpo a trabajar teniendo siempre presente las realidades eternas. Les preguntaba a los muchachos también, ¿cuál es el propósito o el sentido de nuestras vidas? Y respondieron muy bien diciendo que es finalmente la vida eterna. Busquen al Señor más fielmente para que podáis ser más y más refinados, más espiritualmente cultos. Entonces obtendréis el mejor diploma que alguien pueda obtener, mucho mejor que el título de ingeniero o de bachiller o de técnico, de teólogo, etcétera, etcétera, de doctorado, de PhD, de maestría, de lo que sea. Siempre tendremos la aprobación de Dios en tanto nosotros tengamos un crecimiento constante en las virtudes. Y vuelvo a traer a colación el tema que en escuela sabática una vez les di acerca del plan de la adición y el plan de la multiplicación. Nosotros como seres humanos estamos llamados a tener el plan de la adición, a sumar, todo el tiempo a sumar, ¿sí? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a dar el fruto del don del Espíritu de Dios. Y ese, dice la hermana Juárez en sus textos, que ahí empieza el plan de la multiplicación. Es ahí cuando nuestra vida realmente empieza a crecer y a crecer. Pero primero nosotros debemos tomar una decisión por empezar a crecer nosotros mismos. En el punto en que Dios vea que nosotros tomamos la decisión para crecer, Él viene y nos coopera y empieza a multiplicar nuestras virtudes. De esta manera vamos a tener el mejor diploma que se pueda obtener en este mundo e incluso en la eternidad, que es la aprobación de Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese será como el reconocimiento, allí estará escrito en ese diploma. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el original del griego, en este primer texto, en la parte final donde dice que y él será mi hijo, solamente en la Biblia se utilizan 2 veces ese término de hijo para referirse tanto a Jesús como el Hijo de Dios cuando fue confirmado en el bautismo y en este momento. Cuando dice que será mi hijo, se está utilizando esa misma palabra que se refirió a cuando se le dijo a Jesús que era el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vendremos a ser coherederos, hermanos, con nuestro Señor Jesús. Y ese título que Dios le está dando a su Hijo, nos lo va a otorgar a nosotros si somos fieles y si tenemos la aprobación de Dios, para que finalmente podamos ser coherederos con Él. ¡Qué amor de nuestro Padre Celestial! Y esa es la educación que Él nos quiere dar, que nosotros podamos entender que es nuestro propósito finalmente reflejar la imagen de Dios. ¿Y cuál es ese sello? ¿Cuál es esa distinción de ese diploma? ¿Sí alcanzan a ver la imagen un poquitico? El sello de Dios finalmente es una señal aparentemente como que sin razón, un día, el sábado, pero es lo que finalmente nos va a hacer diferentes, porque de allí depende nuestra salvación. No voy a ahondar en este tema, pero esa es la distinción del pueblo de Dios finalmente.
Más adelante vamos a mirar que realmente si no tenemos una educación verdadera, no podremos predicar mucho menos el mensaje del tercer ángel, porque ahí es donde está escrito claramente el sello de Dios o la marca de la bestia. Traigo esta imagen que es este colegio, Oberlin College, que desde 1833, cuando Guillermo Miller se levantó, esta iglesia, no he encontrado el nombre en este libro de qué, digamos, qué corriente protestante era, pero se dice que era protestante, y realmente en los inicios del, digamos, del alumbramiento, de la reforma y del mensaje del advenimiento en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias tenían un mismo propósito, unas con pequeñas diferencias, pero todos eran protestantes. En este momento se dicen ser protestantes, pero finalmente ¿qué son? La imagen de la bestia finalmente, y ya no son ningún protestante, porque se conforman con Roma. Entonces vamos a ver cómo esta institución, Oberlin, que es correspondiente al pueblo de donde se formó, está en el estado de Ohio, tuvo en sus inicios una experiencia de una educación verdadera muy firme y que dio aliento a muchas otras instituciones, incluyendo a la de los adventistas del séptimo día, para formar una educación verdadera en sus filas y en sus iglesias y poderse desatar finalmente de la educación mundana de los jesuitas y del papado, que venían de huir de eso, de por allá de Inglaterra. Entonces vamos a ver, a bosquejar 3 pasos de la experiencia en la reforma educativa antes de 1844, iniciando con esta institución. Quiero hacer una pequeña lectura de lo que fue esta institución. Acá dice: es imposible por lo limitado del tiempo estudiar con detalle todas las experiencias del grupo de más de 60 escuelas que estaban en favor de la reforma en la educación en 1844. Imagínense, más de 60 instituciones educativas que podrían haber alumbrado a tantas personas, pero que finalmente, como dejaron los principios, se apartaron. Pero en ese momento, digamos que estamos en el tiempo provechoso. Antes de 1844 estaban en favor de la reforma de la educación. Sin un intento de cubrir totalmente el tema, el objetivo será mostrar que la luz de la educación cristiana resplandeció con suficiente claridad en varias escuelas de los Estados Unidos. Es decir, hubo suficiente luz, no hubo carencia de ella. Que la gente, que el pueblo verdadero y protestante no quiso admitir o no quiso ver, ya fue decisión, pero sí hubo bastante luz. Este colegio tenía por lema aprendizaje y labor o trabajo. Y ustedes ven que pues está la institución y están, pero hay unos campos y hay gente trabajando en el campo. Aún sigue siendo esa como el lema, digamos el sello. Pero en la siguiente sesión que vamos a ver que ninguna de estas cosas de eso de labor se está haciendo en este momento. Que realmente ya el trabajo manual, el hecho de estar, por ejemplo, en carpintería, en medicina, en la cuestión de herrería, en la enfermería, toda esta cuestión que conducía a los jóvenes a poder tener un trabajo manual y activo, ya no se ve, sino que se conformaron con una educación mundana de solo libros, y solo títulos, y solo premios, y solo crecimiento del yo, y pura filosofía, que finalmente dejaron la reforma por la cual habían crecido. Es una vista aérea de lo que es esta institución. Aquí no se alcanza a ver muy detalladamente, está un poco pixeleada. Esta es como la parte central. Aquí en la parte de atrás, esto es actualmente. Hay un campo de fútbol americano, otro de atletismo y bueno, se tergiversaron totalmente los principios por los cuales se había levantado. Sigue siendo un lugar aparentemente campestre, aunque ya está muy rodeado de mucha construcción. Este es el frente, bastante bonito, bastante imponente de lo que es actualmente el campus universitario. Pero vamos a continuar. Cuando la verdad para estos últimos días llegó al mundo en la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, se nos mostró que en la educación de nuestros niños debía de introducirse un orden de cosas diferentes. Es decir, que con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel de Apocalipsis 14, va incluido no solo el mensaje de la reforma pro salud, sino también ¿qué?
de la educación verdadera. ¿Y qué es realmente la educación verdadera? Un compendio de aspectos que finalmente van a formar un carácter, incluyendo la dieta, para el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, abarca muchísimo, pero es eso que nos dice allí el hermana White, que debía hacerse un cambio en la educación hacia nuestros niños. El mensaje del tercer ángel, la gran verdad probatoria para este tiempo, ha de enseñarse en nuestras instituciones. Claramente dice que el mensaje del tercer ángel es designio de Dios que por intermedio de ella se dé esta amonestación especial y rayos brillantes de luz resplandecerán sobre el mundo. Y esta promesa, vamos a ver, y se cumplió durante un tiempo, durante un periodo, se cumplió. Y es el propósito de Dios que se vuelva a cumplir en nuestro tiempo, porque vuelvo a leer lo que dice casi que la introducción de este libro. Nosotros como jóvenes creemos que estamos a punto de entrar en el periodo de la lluvia tardía. De estas conferencias, de este libro y de todo lo que se escribió acerca de la educación, sabemos que cualquier adventista del séptimo día que esté unido a la educación mundana no podrá participar del fuerte pregón. Es nuestro propósito poder estar preparados para dar ese fuerte pregón, ese último llamado a la tierra de esperanza y de misericordia. Pero si seguimos atados, unidos, anexos a lo que es la educación papal, jesuita, no podremos tener esa oportunidad. El tiempo es corto, sigo leyendo. Los peligros de los últimos días están muy cerca y debemos velar y orar. Estudiar y dar oído a las lecciones presentadas en el libro de Daniel y el Apocalipsis. Interesantísimo que estos dos libros de profecía, de interpretación, de estudio y de mucha profundidad tengan tanto que ver con la educación que se le tenga que dar a los niños. Y no es casualidad, es el mensaje de Dios para el último tiempo, para nosotros. Para que afianzados en lo que está allí descrito podamos entender, bueno, estamos en un tiempo bastante agitado, que el tiempo es corto y que se necesitan hacer reformas educativas certeras para que finalmente podamos dar el último fuerte pregón. Está tomado en Joyas de los Testimonios, tomo 2. ¿Qué vemos allí? Cultivan. ¿Y qué cara tienen? Felicidad, de alegría, ¿no? Vamos entonces a ver los aspectos considerados en la educación cristiana. El primer aspecto, si quieren tomarle foto, esto es importante, si quieren escribirlo está muy bien. Para los que vayan a tomar fotico, entonces al final, para cuando ya tenga toda la lista. Van a ser más o menos 12 puntos, de los cuales el primero es el lugar de la Biblia en la educación. Hoy vamos a tocar solamente 3. El primero va a ser, como ya les dije, el lugar de la Biblia en la educación, libros de humanidades o filosofía, los clásicos mundanales, los clásicos del mundo, y finalmente, cursos selectivos de estudios y grados. Posteriormente, en otras sesiones vamos a ver competencia y rivalidad, honores y premios, reformas en la dieta, vida campestre para los estudiantes, sencillez en la edificación, esto se refiere a las construcciones de los lugares donde van a ser estas escuelas, entrenamiento manual y la educación práctica, atletismo, deportes y juegos tradicionales reemplazados por la labor manual, autonomía estudiantil y la democracia cristiana y finalmente misioneros de sostén propio. Este último es la conclusión. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta educación? ¿Que haya dependencia de alguien o de una institución y finalmente del mundo? ¿O qué? ¿O que haya qué? Misioneros de sostén propio. Toda esta educación, paso a paso, que se va a ir dando, finalmente tiene que desencadenar en que salgan misioneros de sostén propio, que no dependan de nadie, que sepan cómo sostenerse a sí mismos a nivel económico como a nivel espiritual, que sepan desempeñarse en muchas áreas de la vida y las más necesarias, que por ejemplo son las áreas de la salud. Entonces vamos a estudiar hoy solamente las 3 primeras. Este hombre, ya lo hemos visto, para los que no han estudiado el tema anterior, es Edward Sutherland, y vamos a tomar varios textos de él en esta presentación. En la página 37 él dice, la actitud del estudiante adventista del séptimo día con respecto a estos problemas
medirá su eficiencia en la proclamación del mensaje del tercer ángel. De todo esto anterior que vimos, de toda esta lista, si se cumple o no se cumple, de eso dependerá su eficiencia en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y vamos a ir con el primer punto, el lugar de la Biblia en la educación. ¿Quiénes eran los resplandecientes en Medio Oriente en el tiempo de nuestro Señor Jesús? A nivel mental, en el tiempo de Babilonia, con Daniel. ¿Quiénes fueron los que resplandecieron? A nivel mental, a nivel intelectual. Los que estaban estudiando constantemente las Escrituras, como lo fue Daniel y sus amigos. Volvemos al texto inicial, Deuteronomios 4:6. Vuelvo a leerlo. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Eso es lo que nos va a hacer distinguir finalmente del mundo. El hecho de que tengamos la palabra de Dios, toda la Escritura, como nuestra base de educación en donde sea. Sobre todo en las instituciones educativas. Si está en el trabajo, muchísimo mejor. Pero ¿qué es lo que se quiere? Que en las instituciones educativas siempre se tenga la Biblia como la base. Si no es esa la base, vamos a ver lo que sucede. Sutherland vuelve a decir: el líder que se halla a cada lado de la controversia comprende que su victoria depende de la posición que la Biblia ocupe en la escuela. Si la Biblia tiene una posición elevada en las materias de enseñanza de esa escuela, tengan la seguridad que va a ser soportada por la aprobación de nuestro Dios. Ya lo leímos y ya está prometido, que si la Biblia está por encima de todo este sistema de materias que se ven, simplemente va a ser bendecida por Dios. La prioridad que debiera mantener la palabra de Dios respecto a otras materias en el programa escolar ha sido el punto de discusión de los siglos, de los educadores, por los siglos. Por siglos. Yo quería aquí leer un pedacito que va conectado a esto. Dice así: los educadores que estuvieron conectados con estas escuelas en su historia posterior no están más orgullosos de aquel periodo que cubre estas experiencias de reforma de la que está el hombre que alguna vez conoció a Cristo y lo siguió con sencillez, pero finalmente se fue al mundo. Está hablando de la institución que una vez fue de Dios y finalmente se retiró. Tal hombre es propenso a tomar con liviandad la experiencia religiosa y a excusarse por su primera actitud hacia la reforma. Y aquí está el párrafo central que quería que escucharan. Así que estos historiadores, al escribir después sobre el periodo de la reforma, lo describen a menudo como algo desfavorable o aún como una luz ridícula. Es decir, que como no supuestamente tuvieron esa victoria en tener una educación vital para todas las personas y que fuera el golpe certero que finalmente destruyera el papado, y como cayeron, entonces empezó a ridiculizar eso y creyeron que ya no servía para nada. Sin embargo, si tuviéramos acceso a los reformadores mismos, sin duda que el movimiento aparecería en una luz aún más poderosa. Aún por los enemigos del movimiento, se proporciona lo suficiente para satisfacer al lector de que el Espíritu de Dios fue quien movió los corazones de los líderes de la educación y de la iglesia en estas grandes reformas y que bajo su guía ellos intentaron practicarlas. No fue un fracaso. Simplemente que como ellos iniciaron esto y hubo sus seguidores, pero estos seguidores no quisieron seguir finalmente estas doctrinas de los principios verdaderos de educación, cayó este sistema verdadero de educación. Pero no es porque se hayan ellos equivocado, sino porque sus seguidores fallaron en continuar este mensaje. Exactamente lo mismo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad, o no sucedió en la Reforma. Y lo vimos con Lutero. 40 años, Lutero y Melanchthon, estuvieron cultivando esa educación, transformaron totalmente Europa y pusieron de rodillas al papado y a los jesuitas, por medio de la educación. 40 años, una generación completa. ¿Pero qué vino después? La contrarreforma. Y se infiltraron estos jesuitas dentro de las instituciones vitales
del protestantismo y volvieron a caer. Vamos a ir a las historias sencillas y claras de Josué y Caleb. Aquí ya están estos hombres de 80 años ya conquistando Canaán, pero con la misma vitalidad que cuando tenían 40 años. Vamos a ir a Josué 24:31. Vamos a ir a nuestras Biblias, Josué 24:31. Y aquí nos dice una promesa. Y la vamos a comparar después con Jueces 2, versículos 10, 12, 14, 16 y 19. ¿Listo? Entonces necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntarios. El primero va a leer Josué 24:31. Muy bien. ¿Alguien va a leer Jueces 2:10? Ahí van saliendo de a poquito. ¿Listo? Josué 24:31, ¿qué dice, hermanita Luz Dari? Muy bien. Entonces, conocían a Josué. Todos los ancianos que vinieron después lo conocían a Josué y todo lo que él había hecho. Pero vamos a ver qué pasó en Jueces 2:10. ¿Quién quiere leer Jueces 2:10? Y toda aquella generación también fue reunida a su padre y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Correcto, entonces pasó una generación, es decir, 40 años, lo mismo que sucedió con Lutero y Melanchthon, se levantó otra nueva generación que dice ahí que no conocía a Jehová ni lo que había hecho por Israel. Muy bien, vamos a ir entonces versículo 12. Y llegando a Jehová en los de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron atrás otros dioses, los alrededores a los ¿Cuáles adoraron? dioses de los pueblos que estaban alrededores, a los cuales adoraban y provocaron y a ir a Jehová. A ir a Jehová, muy bien. Entonces se olvidaron de nuestro Dios verdadero y se fueron tras otros dioses. Pasó una generación, se les olvidó todo lo que había hecho nuestro Dios con ellos en el desierto. Vamos a ir al versículo 14, otro voluntario. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores de los que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Muchas gracias. ¿Qué dice el versículo 16? Otra vez otra confirmación. Jehová levantó fuerzas que los librasen de mano de los que les despojaban. Muy bien. Y finalmente el 19. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no desistían de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces ahí está la clave final. Obstinado camino. El corazón contumaz, es decir, el que es, mejor dicho, acérrimo a lo que él quiere y no a la voluntad de Dios ni que se somete, finalmente conduce a que se le olvide su origen, de dónde vino, cuál es el propósito, cuál es el sentido por el cual vino a este mundo, y se le olvida cuál es su verdadera educación. Recordemos que estos dos hombres dieron excelente ejemplo de lo que debe ser un pueblo verdadero, de lo que debe ser un hombre consagrado y ferviente y valeroso, porque fueron los únicos que llegaron con buenas noticias de lo que era Canaán, y creyeron por fe que iban a entrar a esa tierra. Ahora nosotros, teniendo una educación llena de dudas, llena de filosofías, de preguntas, de cuestionamientos, de sin saber, de escepticismo, de relativismo y de no saber para dónde voy, ¿será que eso nos va a llevar al reino de los cielos? No, porque en el reino de los cielos no hay duda, se cree lo que nuestro Señor dice. ¿Por qué? Porque siempre lo ha cumplido, porque sus promesas son vida y son verdad. Y entonces nos vamos a adentrar un poco más acerca de cómo es que el impacto de las escrituras en las instituciones educativas hace tanto bien para que ésta florezca.
El estudio de la Biblia es especialmente necesario en las escuelas. Es vital. Los alumnos deberían ser arraigados y fundados en la verdad divina. No arraigados en Sócrates, no arraigados en Aristóteles y Platón. Y por allá hay todas estas otras teorías que hay más, y vamos a leer textos de esto. Se debiera llamar su atención no ya a los acertos de los hombres, sino a la palabra de Dios. Por sobre todos los demás libros, la palabra de Dios debe ser nuestro tema de estudio, el gran libro de texto, la base de toda educación. Y nuestros niños deben ser educados en las verdades que ella encierra, sin atender a hábitos y costumbres precedentes, es decir, olvidar eso pasado. Si nosotros, como el que les está hablando, hemos tenido ese tipo de educación de que hemos cultivado esos pensamientos y esa forma de dudar de todo y de no creer, debemos dejar eso atrás, porque un carácter que no sea totalmente refinado, que no esté reflejando constantemente y a su mejor manera la imagen de Dios, finalmente dice aquí en estos textos también que no podremos ver el reino de los cielos. Al hacer esto, maestros y alumnos encontrarán el tesoro escondido, la educación más elevada. Vuelve a decir Sutherland, toda la información que no pasa la prueba, es decir, que no pasa por el colador de la palabra de Dios, debe rechazarse como escoria, por cuanto no es aceite para sus lámparas, y solo les impedirá dar el fuerte clamor. ¿A qué le recuerda este texto? A las 10 vírgenes. ¿No es esa condición en la que nosotros estamos? Que debemos estar velando y orando y que debemos tener el correcto aceite en nuestras lámparas para poder alumbrar y tener suficiente extra aceite para que aunque nos durmamos y cuando venga el esposo podamos alumbrar y saber dónde está. Es ese aceite que debe alumbrar en nuestras lámparas, el aceite que previene de una educación verdadera que está basada en la palabra de Dios, en ningún otro escrito, y que debe ser la base de toda educación. Una educación cristiana sin la Biblia es una monstruosidad en el mundo religioso, una piedra de tropiezo para los incrédulos. Se escribió un libro con base en esta institución que clarificó cómo era que se fundamentaba esta escuela. Mostraba pues cómo eran sus maestros, qué era lo que se enseñaba, cuáles eran los problemas que tenían, y como tenían la profesión protestante, tenían claro que si no teníamos la Biblia en el medio de la educación, sería una piedra de tropiezo para los incrédulos. De esa forma, personas que quisieran llegar a encontrar la verdad, finalmente se igualarían a otras instituciones del mundo y no tendrían claridad que en esa institución y que en las otras que estuvieran siguiendo la verdadera educación había un distintivo. ¿Y cuál era? Que tenían la palabra de Dios, la Biblia, como base y como sustento. Si los maestros no hubiesen cedido a la presión ejercida por los líderes que estaban en simpatía con la educación del mundo, la historia de las escuelas populares habría sido completamente diferente. ¿Y al final qué dice? Y me parece maravilloso que en este libro Sutherland lo dice claramente todo el nombre. Constantemente lo está diciendo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si los Adventistas del Séptimo Día, si la Iglesia Adventista, porque es que es el nombre que nos recuerda nuestra identidad, el movimiento por el cual nosotros nacimos, el propósito por el cual estamos aquí nosotros predicando estos temas. Y dice aquí que la historia de las escuelas populares, otras escuelas que tal vez hubieran recibido este mensaje, habrían sido completamente diferentes si hubieran tenido la base como la Biblia, e incluso el de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué quiere decir? En resumen, que la misma Iglesia Adventista también dejó ese principio, y lo podemos evidenciar claramente hoy día. Las universidades más grandes de nuestra Iglesia, ¿en qué están sumergidas y quiénes son las que los lideran? ¿Qué se enseña allá adentro? Más filosofía que la verdadera esencia de la teología. Y esta imagen es bastante maravillosa y ya vamos pasando al segundo punto de los aspectos que debemos considerar de la educación cristiana. Demasiado libro. ¿Y cómo está ese hombre? Como aburrido,
cansado, y el que va a subir, como que se le dificulta subir toda esa cantidad de letras, y qué es lo que tiene allá arriba, demasiado libro, pero no tiene nada de práctica. Y eso es lo que el enemigo siempre ha querido, mantener nuestra mente bien sea ocupada en estos temas o desocupada. Y lo que quiere nuestro Dios verdadero es mantenernos sí ocupados en la palabra de Dios, pero activos. El hecho de tener una labor manual, el hecho de poder laborar, de estar trabajando en algo activo que nos dé producción, que se vean los resultados y no solamente en un libro y solamente en las letras, eso es lo que le va a traer a la vida le va a traer vida al alma. Y pasamos al segundo punto, libros de humanidades, de filosofía, los clásicos mundanos. Esta imagen sí la conocían, sí la habían visto antes. La hermana Huay ya en sus últimos días con su hijo, no conozco si es la esposa del hijo, pero ella escribió en ese tiempo. Se coloca a autores no inspirados en manos de los niños y jóvenes de nuestras escuelas como libros de texto, libros con los cuales ellos han de educar. Estos libros son mantenidos delante de nuestros jóvenes tomando su precioso tiempo en el estudio de aquellas cosas que nunca podrán usar. Demasiado tiempo estudiando cosas que ya no sirven. Debe limpiarse toda materia innecesaria del curso de estudio y solo aquellos estudios que serán de valor para él deberán colocarse delante del estudiante. Y aquí voy a hacer un paréntesis para darles la referencia de este libro. No investigué a fondo, pero creo que no está aún traducido al español. Es Testimonios Especiales sobre Educación. Y esta es la abreviatura para el español. De lo que he averiguado no está traducido aún, pero pues tiene mucha materia, tiene mucho texto que ver para nosotros en este momento. Y sería buenísimo que así como este libro se tradujo, este también, porque son testimonios especiales referentes solamente a la educación. Y de estos vamos a citar varios. Es propósito del Señor que los principios erróneos, los raciocinios falsos y los sofismas de Satanás se mantengan ante la atención de nuestros jóvenes y niños. Ese es el propósito de nuestro Dios. Deben presentarse los sentimientos paganos e incrédulos a nuestros alumnos como adiciones valiosas a su caudal de conocimiento. Eso nunca debería ser, porque se llena muchísimo, se atiborra más de lo que son las escrituras de los hombres, de lo que realmente debería ser el estudio de la palabra de Dios. Se nos olvida que aquí está la luz verdadera, que tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía está esa luz menor, pero que refleja finalmente a quien es la luz mayor, que nuestro Señor Jesús, y finalmente es el que a quien nosotros vamos a tener que imitar, o si no de tal forma, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y esta imagen concuerda mucho otra vez con lo que yo les estaba explicando a los muchachos esta mañana. El hecho de estar pensando y pensando y pensando y merodeando simplemente por preguntarse quién soy, de dónde vengo, qué sentido tiene mi vida, por qué existe el mal, por qué hay tanta violencia, por qué no puede haber paz. Todas las respuestas las tenemos en este libro maravilloso, todas a esos cuestionamientos. Pero surgen estos filósofos y surgen todas las mitologías, surgen todas estas corrientes que denigran la verdadera imagen de Dios y que denigran su palabra, que es donde está explicado todas las respuestas a esos cuestionamientos sin poder responder. Y vemos a este hombre, un griego, ¿sí? Un filósofo haciéndose preguntas y preguntas, ¿y cuánto tiempo llevará? Que ya hizo camino. Y aún sigue en ese círculo vicioso y no sale de ahí. Y como yo les decía a los muchachos también, muchas de estas personas finalmente se suicidaban porque no pueden entender realmente por qué estaban en este mundo, se desesperaban y terminaban con su vida. Ese es el propósito de Satanás, lo dice este texto. ¿Sí? Sofismas, son cosas sin verdad, raciocinios falsos. Y ese es el propósito de Satanás, de mantener nuestra atención de los jóvenes y los niños en los propósitos erróneos de él, mas no en los verdaderos de nuestro Señor. Y finalizamos con este tercer punto, que son los cursos selectivos de estudios y los grados. ¿Cómo es que la educación mundana y jesuita del papado
ha hecho que al estudiante se le cohíba por sus propios deseos naturales e impulsos de poder investigar acerca de lo que él quiere formarse y no lo que finalmente Dios quiere. Entonces vamos a mirar, la educación cristiana reconoce las necesidades individuales y obra para perfeccionar el carácter cristiano. Les permite a los estudiantes, en consejo de los maestros, seleccionar temas de acuerdo a sus necesidades futuras. Esta educación mundanal no permite que el estudiante escoja lo que realmente le conviene en su momento. Y dice aquí que con la ayuda de los maestros, siempre va a haber esa dirección. Primero son los padres y finalmente después son los maestros. Pero se nos cohíbe a que siempre debemos estudiar algo específicamente y no desarrollar esas otras facultades que nosotros tenemos. Otros son más hábiles, por ejemplo, para los números, otros son más hábiles para la agricultura, otros son más ingeniosos para colgar cosas, pegar vidrios, para la carpintería, otros son más que para el metal. Hay distintas variedades y capacidades que el hombre tiene y que debe desarrollar. Cada estudiante debe lograr escoger su método de poder aprender. Si está guiado por la palabra de Dios y si sus maestros y sus padres también lo están, no tendrá pierde. Y tendrá la libertad de escoger lo que él necesita para poder aprender. Dice allí este texto y me encanta, el papado no puede desarrollarse a menos que ponga a los estudiantes en un curso prescrito. Una rutina para destruir la independencia y la individualidad. Este es el propósito final y aquí si quieren puede estar el resumen de lo que es la educación papal. Destruir la independencia y la individualidad. Eso nos hace parecernos más entre nosotros y finalmente si todos esos nosotros nos parecemos al mundo, no va a haber distinción y no va a haber un pueblo remanente ni una luz por el cual nuestro Señor Jesús venga. ¿Qué dice allí en letras grandes? El protestantismo es lo contrario. Y dice ahí que en su tiempo antiguo, ya hace unos buenos años, se haya, digamos, bifurcado ese propósito inicial y que en este momento también estemos viendo que los protestantes ya no quieran seguir estos principios de educación verdadera, incluyendo, tristemente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no quiere decir que este no haya sido el plan original de Dios. Y continuamos con algo que dice más la hermana White. Este proceso interminable que añade y añade más tiempo, más ramas, es una de las trampas de Satanás para mantener alejados a los trabajadores. Tantos años en una universidad, tantos años en maestrías, en doctorados, y clávese allá y métase a la ciudad y estén trancones, por ejemplo aquí en la ciudad de Bogotá, contaminándonos todo el tiempo. Ese es el propósito de Satanás, que se nos quite nuestro propósito inicial de estar alejados de las ciudades y finalmente ¿qué? Recibir la educación verdadera. Si tuviéramos 1000 años, dice ella adelante, tal profundidad de conocimiento pasaría desapercibida, aunque quizás sería más apropiado. Bueno, en 1000 años bien, pero ¿cómo dice allá al final? Pero es que ahora nuestro tiempo es limitado, no tenemos ese tiempo ilimitado, ¿cierto? Que si lo tuviéramos estaría bien en estudiarlo, pero en este momento debemos concentrarnos es en dar el fuerte pregón, el mensaje, el clamor final, el mensaje de los 3 ángeles, que involucra demasiadas cosas fundamentales para nuestra vida, para nuestro carácter, que son sencillas a la luz de la palabra de Dios y que las podemos aprender diariamente y que fortalecerá nuestro carácter, pero que con tanto estudio, con tantas ramas y con tanta añadidura de tiempo en los estudios que no son verdaderos, finalmente van a impedir que nuestra mente esté dispuesta para aprender lo que es correcto. ¿Cuáles son las virtudes de este sistema educativo electivo? Este sistema anima la elección temprana de la obra de la vida de la persona. Desde pequeño se sabe qué es lo que esa persona va a hacer más adelante, hacia dónde va a estar direccionado, porque se le enfoca hacia sus talentos, hacia sus habilidades, hacia sus facultades, y no se le cohíbe con que todos tengan que aprender exactamente lo mismo, y que si no lo aprende es, perdón por la palabra, es un bruto. No. Esta educación tiene el propósito de que cada ser humano, desde el más pequeño hasta el más grande,
pueda explotar, sacar a la luz lo que Dios le ha dado en su mente. Desde muy pequeño, desarrolla la individualidad, es decir, el sostén propio finalmente. Brinda una oportunidad para la elección y la guía individual. Brinda la oportunidad para enseñar lo que el estudiante más necesita. Sostiene de la mejor forma los intereses del estudiante y finalmente revelará tempranamente la capacidad del estudiante. Muchos psicólogos tardan sesiones y sesiones y sesiones dilucidando con niños, diciéndoles que es que este niño no tiene las capacidades, que es que él como que no tiene la suficiencia exacta para poder aplicar a este colegio, que no tiene el coeficiente intelectual que este colegio necesita, que no sirve para nada a su hijo, que vaya mejor lléveselo a otro lado, que necesita muchas más terapias intensivas. Y realmente lo que estos niños tienen es que no se les ha encauzado hacia dónde están sus habilidades. Si finalmente pudiera verse dónde están sus habilidades, ese niño resplandecería y daría una luz mayor aún a los que están en tinieblas. Pero como la educación papal quiere que todo esto se oculte y que todos sigamos un mismo sistema de educación, que seamos cuadriculados todo el tiempo, pues finalmente va a inhibir a que haya más variedad de facultades en el pueblo de Dios. Ya vamos terminando con estos textos, dice así: así que el Señor, para lograr preparar obreros capaces de dar el clamor de medianoche, inspiró a los reformadores para que atacasen al irrevocable curso de estudio que había sido heredado. La presión de la iglesia que controlaba a Oberlin, la institución que hemos estado parcialmente estudiando, era tan fuerte que los reformadores no pudieron separarse del sistema de educación antiguo. ¿Quién podría decir cuánto peso tuvo este fracaso en la reducción de las iglesias protestantes a la condición llamada Babilonia? Vuelvo a repetir esta pregunta. ¿Quién podría decir cuánto peso tuvo este fracaso, es decir, en la educación verdadera, en la reducción de las iglesias protestantes a la condición llamada Babilonia? Esta es la respuesta finalmente a por qué las iglesias protestantes de hoy día son la imagen de la bestia. Porque olvidaron su sistema educativo cristiano verdadero. Olvidaron esa ciencia de la verdadera educación, que es reflejar el carácter de Dios y no la del hombre. Que es no exaltarse el yo, sino exaltar a aquel que nos creó. Y finalmente van a ser ¿qué? De la misma condición llamada Babilonia, hermanas o hijas de Babilonia. Y volvemos al texto que llevamos a colación la primera vez. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos iguales a los del mundo? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para darles un aliciente, un despertar, y entiendan de dónde vinieron estas instituciones a las cuales voy a mencionar, que mundialmente actualmente son muy reconocidas, tuvieron un origen como Dios quería. Y para que se den cuenta que el impacto que tuvo esta pequeña luz que se dio en los Estados Unidos de dar una verdadera educación finalmente a estas instituciones que voy a leer, y las que hoy día ya no son parte del pueblo de Dios, pues porque se apartaron, pero que en su tiempo fueron una luz. Y que nos demos cuenta que si esa poca luz que se dio en ese tiempo logró resplandecer por más de una generación, imaginémonos cuánto más en este tiempo, si todos nos podemos unir en este propósito, con la adición de la lluvia tardía, el mensaje finalmente va a ser predicado. Instituciones como Harvard, ¿han escuchado? Bastante reconocidas, se habla, hasta hay películas de eso y no sé qué. Pero esta institución en su tiempo siguió los principios de la verdadera educación. Aquella escuela que estuvo impregnada del sistema papal de John Sturm, ¿se acuerdan quién es John Sturm? Lo estuvimos estudiando hace 15 días. El que radicó a Lutero y Melanchthon, finalmente el que desbocó todo lo que ellos dos habían hecho, este fue el alemán que hizo eso. Vuelvo a leer. Aquella escuela, está hablando de Harvard, que estuvo impregnada del sistema papal de John Sturm,
de la Cambridge inglesa, es decir, de Inglaterra, y que guió a todas las otras escuelas americanas al Plan Papal de Educación, se hallaba entre las primeras de las escuelas antiguas en intentar enlistarse en las filas de la verdadera educación de esta reforma. ¿Lo sabían? Yo hasta que leí esto no lo sabía. Yo dije, pues claro, siendo una institución del mundo, ¿cómo? Pero lo fue. Cerca del año de 1824 comenzó la experiencia de Harvard durante la larga transición de un currículo uniforme obligatorio a una libertad regulada a la elección de estudios, que quizás sea útil para otras instituciones. Es decir, que pasó de tener un currículum solo, o sea, quieto y cuadriculado para todos los estudiantes, a que finalmente fuera una elección para cada estudiante escoger qué era lo que realmente quería estudiar. Había adoptado un curso descrito como el plan más amplio de todos los decretos hasta aquella época. A los estudiantes se les daba gran libertad en la elección de sus estudios. Se les permitía elegir de las siguientes materias, de mención a unas. Fue una concesión mayor y tuvo una influencia permanente en el curso. Durante un tiempo fue una luz esta institución. Voy a leer de otra. Yale, ¿la han escuchado también? Bastante prominente allá. Aún Yale, que se ha sido considerada generalmente y con toda prosperidad como la conservadora del principio y de la autoridad en la instrucción colegial, ha otorgado grandes libertades en un cuarto de siglo. Tan numerosas fueron las concesiones que casi la mitad del trabajo de los 2 últimos años quedó para que cada uno de los estudiantes lo determinara, es decir, el estudiante ya tenía la posibilidad de escoger y de desarrollar sus propias facultades. Desde el punto de vista de los antiguos y hasta de un erudito del periodo revolucionario, el cambio parecería arruinador, pero ya nadie niega la necesidad o la sabiduría del principio electivo. Permitir elegir es peligroso, pero no permitirlo es más peligroso aún. ¿Sí me hago entender? Vuelvo a leer. Permitir elegir es a veces peligroso, claro, cuando se da mucha rienda y no hay un maestro, un padre que sostenga esas riendas, pues claro que es peligroso, pero dice ahí que es más peligroso no permitirlo, que el estudiante tenga la libertad. ¿Y por qué? Pues porque Dios desde el principio de nuestra creación nos dio el libre albedrío para nosotros escoger por el bien o por el mal. Es nuestra elección hacer lo correcto o lo incorrecto. Y otras más, aquí sigue diciendo de la Universidad de Michigan, la Universidad de Cornell, y etcétera, etcétera. Todas estas instituciones lograron tener ese principio de educación verdadera. Pero finalmente hubo una falla. Y voy a leer aquí al final. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferran aún a los dogmas de la filosofía pagana y no solo seguían estudiándolos ellos mismos, sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Mientras naveguemos en la corriente del mundo, no tenemos la necesidad de vela ni de remo. Es al tornarnos decididamente contra la corriente cuando en realidad comienza nuestra labor. Es decir, no hemos empezado a tener una reforma hasta tanto, no nos demos la vuelta y nos van a golpear fuerte. Y vamos a tener demasiado rechazo, pero tenemos la promesa de que vamos a ser victoriosos. ¿Por qué qué? Porque somos linaje escogido. Es que si tuviéramos claro esta promesa, y si lo hubiera tenido claro el pueblo de Israel esta promesa, no hubiera caído en ese sistema de educación mundano. Satanás introducirá toda clase de teorías para pervertir la verdad. La obra avanzará con dificultad, sí avanzará con dificultad, pero como somos pueblo militantes, se nos tiene la promesa que vamos a ser finalmente un pueblo ¿qué? Triunfante, un pueblo victorioso. Concluimos hasta aquí y quiero que recordemos el exilio o el éxodo del pueblo de Dios en el tiempo de Egipto. Ellos salieron de allí porque tenían 430 años, 50 años de estar acostumbrados a una educación idólatra, pagana. ¿Y por quién inició nuestro Señor? Con Moisés. Y es maravilloso ver ese conteo matemático de 40 años. 40 años en Egipto, después otros 40 años en el desierto, perfeccionando su carácter, refinándolo, y otros 40 años como de extensión
para refinar aún más su carácter con ese pueblo que no era para nada igual al carácter tan manso que tenía Moisés. Ahora nosotros estamos en ese caminar, en ese peregrinaje y estamos a punto de entrar, como Josué y Caleb, a la ciudad celestial, a la Canaán celestial. ¿Y qué educación es la que debemos tener en este último tiempo? Una educación que esté basada en los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué es la primera norma de la cual estuvimos hablando, de esos pasos que vamos a ir mirando? Como el fundamento de nuestra educación. Y si está basada aquí, los errores van a ir empezando a disminuir y la prosperidad de todas las instituciones y la luz que va a haber en este mundo finalmente va a resplandecer. Y el propósito que nuestro Señor quiere es que finalmente tanto el mensaje del primero, segundo y tercer ángel se pueda predicar. Y es un compendio, es vestimenta, es dieta, es la misma salida al campo, es la música que escuchamos, es lo que nosotros hablamos, es lo que nosotros finalmente pensamos, es nuestro carácter, es la idoneidad que vamos a lograr tener para el reino de los cielos. Y no solo es de los niños esta educación, sino que también es de nosotros. Claro, es mucho más importante para ellos porque son las mentes que están absorbiendo todo estas enseñanzas, pero para nosotros es un gran deber poder entender que somos un pueblo adquirido, que somos separados para Dios y que tenemos la urgente necesidad de poder clamar este mensaje con un sistema educativo diferente al que el mundo ha traído. Que nuestro Señor les siga bendiciendo grandemente, que podamos seguir estudiando estos temas. No soy experto en ellos, también necesito ayuda de ustedes. Si tienen complementos para que podamos ir nutriendo este mensaje, sería exitoso. Vamos a hacer una corta oración para finalizar. Nos colocamos por favor de rodillas y vamos a terminar. Bondadoso Padre Celestial, muchísimas gracias, oh buen Dios, por permitirnos estudiar este tema, por las maravillosas enseñanzas que nos traes. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu palabra, que es nuestra base de educación, podemos entender cuán urgente es este tiempo para poder empezar a aplicar estos principios que ya hace mucho tiempo debíamos tenerlos grabados en nuestras mentes, pero que por tu gran misericordia, por tu gran bondad, aún sostienes tus promesas y quieres que procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús, por esta luz que nos has dado. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas y que no seamos solamente oidores, sino finalmente hacedores de tu palabra. Levántanos con tu bendición, danos un sábado maravilloso y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, así como hemos venido haciéndolo en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, te lo rogamos y suplicamos en tu santísimo nombre, eterno y buen Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar el himno 463.